Buenas tardes. Gracias porque ahora es la peor en un congreso, siempre en unas jornadas, y veo que todo el mundo ha cumplido. Quiero empezar la presentación agradeciendo a Codinán y a su presidente Luis Morán pues que me hayan invitado y por organizar sobre todo estas jornadas que están elaboradas con mucho cariño y mucha profesionalidad. Sobre el siguiente ponente, bueno, los que nos movemos en este mundo lo conocemos bastante bien. Yo tuve la suerte de escucharlo por última vez el año pasado en un congreso que hubo en Córdoba y como siempre, pues al final el comentario y la actitud es la misma. Quedamos impactados con toda la información y con todo el trabajo que viene realizando y ahora lo veréis. Yo comentaba con Luis que es la mejor opción para después de comer tener un ponente porque nos va a entretener muchísimo, ¿no? Va a venir muy bien. Incluso después de la charla que dio en Córdoba con mis compañeros bromatólogos, tuvimos una reunión para justamente hablar de todo lo que él nos comentó y nos ha servido para empezar unas líneas de trabajo en hospitales relacionadas con todos los asuntos de los que va a hablar ahora. A la hora de presentarlo le he comentado a Nicolás, al doctor Nicolás Olea Serrano, cómo puedo poner todos los datos que tenía sobre su vida, ¿no? Su vida laboral, ¿no? Y bueno, me ha comentado que no ponga tantas cosas, que reduzca mucho y que lo presente como profesor de la Universidad de Granada, de Medicina, la Facultad de Medicina, y luego actualmente como director del Instituto de Investigación Biosanitaria, IBS, de Granada. Creo que poco más hay que presentar y darle la palabra. Muchas gracias. Con permiso, Buenas tardes. Ahora. Gracias por la invitación y por la oportunidad de darme estos minutos para compartir con todos ustedes lo que estamos haciendo en el grupo de investigación que lidero en el Instituto de Investigación Biosanitaria. Lo que voy a contar ya lo hemos contado con anterioridad en otros sitios. La clave es que es un tema muy práctico que probablemente necesita una discusión posterior a esta presentación para ver cómo se implementan algunas medidas de prevención de la exposición y que no está todavía resuelto. Yo lo que voy a puntualizar es algunas formas de exposición a contaminantes químicos ambientales, lo que nosotros hemos tenido ocasión de ver y ahí está. Y con ustedes construir más adelante un discurso de prevención. Cómo prevenir la influencia química en el día a día, fuentes de exposición y la clave y el contenido de la presentación está aquí. En primer lugar, hablaré del concepto de disrupción endocrina, una palabra rara que ya se va incorporando en el día a día en las discusiones científicas, algunos ejemplos de exposición temprana o de exposición humana vía alimentaria, plásticos, papel y cartón y pesticidas, y acabar con el principio de precaución o cautela, que es el que debe de iluminar las decisiones cuando hay alto grado de incertidumbre. Desde hace varios años adopté empezar las presentaciones con la foto de este pez. Cuando se lo enseño a los estudiantes de medicina le pregunto qué es, me dicen un pez. Cuando se lo enseño a los endocrinos, eso ya de la chaqueta Blasier, que llevan muchas comidas oficiales, me dicen un rodaballo, ¿no? Ya identifican el pez. Bueno, pues esta es la historia del rodaballo, empieza así. En el año, hace 2 años, 3 años, estábamos en un homenaje al profesor Sonnenschein, con el que yo tuve ocasión de trabajar hace unos años en Estados Unidos, y la doctora Demenex, Bárbara Demenex, una francesa, en el Instituto de Ciencias Naturales de París, empezó la presentación utilizando el rodaballo. Y nos comentaba que el rodaballo no ha sido siempre así, sino que de niño es un pez con 2 caras, el lado derecho y el lado izquierdo, que en un momento determinado de su vida decide tumbarse en el fondo marino. Para tumbarse en el fondo marino se produce un cambio drástico de su sistema digestivo, su sistema neurológico, y toda la morfología tiene que adaptarse a que a partir de ese momento va a vivir acostado sobre un lado. Pues bien, ese cambio tan drástico en la morfología del rodaballo se llama metamorfosis. Yo, que no tenía ninguna formación en biología, la única metamorfosis que conocía era la metamorfosis del renacuajo en rana, que
que era la que nos enseñaba la famosa metamorfosis de los anfibios. Pues lo curioso de todo es que desde hace 100 años, justo ahora 100 años, sabemos, gracias a los trabajos de Frederick Gundernach en Praga, que la metamorfosis es debida a un pico, un chute de hormona tiroidea. Si a mí alguien me hubiera preguntado antes de hace 2 años cómo se producía la metamorfosis, pues diría, los esteroides, las suprarrenales. Habría buscado hormonas más populares que la hormona tiroidea. Pues ya lo sabemos. Un chute de la hormona tiroidea porque fue demostrado hace 105 años en Praga por un científico que se llamaba Frederick Gundernach, que tenía en una pecera renacuajos y los alimentaba con extractos de tejidos de diferentes órganos de diferentes especies. Y cuando utilizaba extractos de tiroides de caballo o de gato, se producía la metamorfosis acelerada. Y entonces él definió que probablemente en el tiroides había un factor interespecie que producía el cambio drástico en el renacuajo a rana. No se conocían todavía las hormonas tiroideas, no fueron sintetizadas o aisladas hasta 2 años después. Bien. Lo que contaba Bárbara de Menex, ustedes saben que los franceses son muy dados a este tipo de anécdotas, es que en Praga, en la misma calle, vivía un joven que era escritor, que estaba comenzando sus pinitos, era funcionario, y escribió un libro que se llamaba La Metamorfosis, que era Franz Kafka. Y los dos, uno trabajando con los renacuajos y el otro escribiendo, decía Bárbara de Menex, no hay noticias históricas de que se conocieran, pero seguramente se bajaban a la misma cervecería y mientras que uno hablaba de sus experimentos con los renacuajos, el otro se inspiró para hacer el famoso libro de la metamorfosis de Kafka. Bueno, el caso es que 100 años después, sabemos perfectamente que la metamorfosis está producida por un clímax de hormonas tiroideas y de la expresión de sus receptores específicos en el fletán, en el lenguado, en la platija o acedía, en la rana, en todos estos animales que sufren metamorfosis. ¿Y qué tiene esto que ver con la especie humana? Pues bien, en el año 80 empezó a advertirse en Estados Unidos la presencia de ranas con la metamorfosis inadecuada. Metamorfosis errónea en donde los individuos adultos conservaban la cola o multiplicaban el número de patas. Se empezó a buscar una causa, no se encontraba, se enunciaron varias hipótesis, que si la radiación ultravioleta, algún efecto invernadero, y al final en el laboratorio se pudo comprobar que simplemente con la adicción al sistema donde se guardan las larvas o los renacuajos de un compuesto químico que se llama tetrabromo bisfenol A, se puede producir el fenómeno que se veía ambientalmente. No hay más de 10 nombres que ustedes se tengan que aprender, pero este es un nombre a aprenderse, tetrabromo bisfenol A. El tetrabromo bisfenol A es esta fórmula química, es un bisfenol con 4 bromos y es lo más parecido que se podría haber imaginado cuando se trata de mimetizar la hormona tiroidea. La hormona tiroidea es un tetrayodo y esto es un tetrabromo. Si alguien se acuerda de la química, los halógenos son átomos monovalentes muy grandes, muy grandes. El yodo es el elemento químico más pesado que tenemos dentro de nuestro organismo. Los radiólogos lo utilizamos para visualizar los riñones de los pacientes porque es opaco a la radiación ionizante, sobre todo a la radiación X. Pues bien, este tetrabromo bisfenol A está dentro de nuestros organismos, es el que produce el cambio de la metamorfosis inadecuada en el renacuajo y es el retardador de la llama más utilizado en el mundo actual. Para que las cosas no ardan, se han inventado flame retardants, elementos químicos que añadidos a los textiles o a la electrónica o a las pinturas evitan la llama. Desde el año 90 todos nuestros televisores tienen un 10 o 15% de peso en tetrabromo. Cuando aumenta la temperatura exterior, el bromo se desprende, atrapa el oxígeno y no hay una atmósfera con oxígeno para que se pueda producir ni humo ni llama. Es decir, una situación muy buena y con una enorme ventaja, pero que al final ha resultado en esto. El 100% de las granadinas
y no puedo decir, como dicen los políticos, los granadinos y las granadinas, porque no lo hemos medido nada más que en las mujeres granadinas, el 100% de las granadinas tiene un surtido de polibromados. El 100% de la población española tiene en su tejido adiposo diferentes compuestos bromados. Los mismos que medioambientalmente producen la metamorfosis inadecuada en el renacuajo. Es decir, la exposición ya ha existido, el mecanismo parece que es claro, interferencia con las deyodasas, es el que se ha planteado, y contándole esto hace 2 años a los endocrinos, al capítulo de tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología, estaba sentado en primera fila Pere Verbel, se pone muy nervioso, es el director se jubila este año, de Neurociencias de Alicante, del Instituto de Alicante, y me dice, eso que estás contando es muy serio. Digo, claro que es serio. Dice, llevo toda mi vida estudiando los cambios que se producen en el cerebro de los mamíferos, ratón y rata, en torno al nacimiento, y que en el ser humano se producen desde un mes antes del nacimiento hasta 2 años después del nacimiento. Eso lo llamamos los neurólogos o los neurobiólogos la metamorfosis cerebral, y es completamente dependiente de las hormonas tiroideas. Ustedes saben perfectamente que si faltan hormonas tiroideas a las 48 horas del nacimiento, lo peor que nos puede pasar es perder nuestro conocimiento y nuestra inteligencia y nos llaman cretinos, ¿de acuerdo? La hormona tiroidea es necesaria desde 48 horas. Pues él dice, si lo que estás contando ha alterado la metamorfosis en los anfibios y en los peces planos, ¿qué estará haciendo en la metamorfosis del niño? Bueno, pues hoy sabemos que hay una nueva visión médica del problema, se llama DAHO, no sé si lo habéis oído, DAHO, Developmental Origin of Health and Disease, el origen durante el desarrollo de la propensión a la salud y la enfermedad en el individuo adulto. Hubo un congreso internacional el otro día porque hay una convicción de que los 9 meses de embarazo condicionan tu salud y tu enfermedad para el resto de tu vida. Yo lo estaba contando y de pronto el otro día me viene una nota de que el director general de UNICEF hace en Davos, en la famosa conferencia económica mundial de Davos, el 17 de enero de este año, 17 de enero del 2017, muy fácil para acordarse, una conferencia que se llama 1000 Days. Yo cogí el lema y digo, Dios, ¿qué será esto? Los 1000 días. Y se va al estrado delante de todos los presidentes de todas las naciones y dice, tenemos que cuidar los primeros 1000 días de la vida de cualquier ser humano. Los 1000 días que van desde el momento de la concepción hasta el cumpleaños de los 2 años, para preservar su cerebro, porque la preservación de su cerebro significa su salud y la economía de los países. ¿Vale? Y entonces presento un programa de cómo el cerebro de un niño se va a modular en esos 1000 días. Yo enseguida hice las cuentas, 365 más 365 más un embarazo que son 10 meses lunares a 28 días, 280, toma, 1010. Digo, toma, los 1000 días. Pues la campaña de UNICEF se llama 1000 Days y es preservar en nutrición, de la cual ustedes son especialistas, en violencia, en medio ambiente y en contaminación ambiental. 2000 días que van, como decía el presidente de UNICEF, a condicionar la economía de nuestros países. ¿Vale? Pues esos 1000 días es una parte crítica de cuál es el problema de disrupción endocrina. Aquí comienzan las charlas. Un disruptor endocrino es una sustancia química contaminante ambiental que tiene efectos adversos para la salud de un organismo o de su descendencia como consecuencia de alteraciones en la función endocrina. Esto lo definimos en el año 1996 en Inglaterra, en Weybridge, y afortunadamente en el año 1996 en la Escuela Andaluza de Salud Pública con la primera Conferencia Nacional de Disruptores Endocrinos. Y desde entonces estamos en el asunto. ¿Qué hemos aprendido en 20 años? Pues ya 21. Que las fuentes de exposición son universales e inadvertidas, que el problema es múltiples residuos en muy bajas dosis, y es lo que vamos a ver hoy. Ninguno de ellos está en unas concentraciones desorbitadas, lo que hay es múltiples exposiciones en bajas dosis, y hoy hablaremos de las exposiciones a
vía alimentaria. Que la clave es el efecto combinado o cóctel, que les doy la mala noticia, no es tomado en consideración por la toxicología reguladora mundial, que sigue centrando su atención en el análisis individualizado de los compuestos químicos que se ponen en el mercado previo a su comercialización, de forma única e individualizada, cuando eso no responde a la realidad. Que las curvas dosis-respuesta de estos compuestos obedecen a las mismas curvas dosis-respuesta que las hormonas, que ustedes saben claramente que no son monotónicas, sino que son bifásicas y que una gran concentración de hormona puede tener el efecto contrario completamente al de una concentración fisiológica, y que la toxicología no está hecha para quien la pagaba, machos blancos del primer mundo de 50 años. La toxicología descubre en los años 90 que además de los machos existen las mujeres. La toxicología en el año 2000 descubre que hay unos hombres pequeñitos que son los niños. Y desafortunadamente se siguen manteniendo los niveles de exposición de forma general para la población humana. Y le dices, pero tú no te das cuenta que eso es una barbaridad. Tú me tienes que empezar a diseñar niveles de seguridad para mujer, para niño, para pobre, para gente de colores o para gente de cualquier condición. Bueno, pues las ventanas de exposición están condicionando que no todos los individuos seamos iguales. Algunos plásticos pueden ser disruptores endocrinos. A nosotros nos interesa mucho el tetrabromo-bisfenol A, que es el bisfenol A, puesto que es el monómero del plástico más producido actualmente en el mundo. Y si a alguien le ha gustado la epidemiología y ha estudiado medicina preventiva, sabrá que el bisfenol A es el primo tonto, el primo hermano del dietiletilvestrol, el famoso DES, y que DES es una de las grandes meteduras de pata de la clase médica, peor que la talidomida. Millones de mujeres fueron tratadas en todo el mundo por amenaza de aborto entre el año 59 y el año 71, y la mayor consecuencia de esos tratamientos fue cáncer de vagina en las hijas expuestas en útero, cáncer de mama, cáncer de próstata en los varones e infertilidad. Pues bien, toda la historia del DES es una tragedia, y bisfenol A junto DES aparecen como estrógenos sintéticos en un paper o en una publicación ya en el año 36. La plausibilidad biológica al daño producido por estos compuestos se lo da, por tanto, la experiencia clínica con el dietiletilvestrol, reconocida en todo el mundo, menos en España, donde los ginecólogos no se sabe dónde han metido la cabeza, porque lo único que tenemos en España, cuando uno pone en Internet el nombre de Protectona, que era el nombre comercial del dietiletilvestrol, lo único que se encuentra son 2 sentencias de la Audiencia de Madrid y una de Barcelona, que exculpa al Estado de la muerte de 2 niñas o de 3 niñas con 19 años por cáncer de vagina, porque en España no se conocía bien el efecto secundario del dietiletilvestrol. Pues bien, el primo hermano del dietiletilvestrol, por una desgracia, se ha convertido en el monómero del plástico más vendido en el mundo, que se fabrica actualmente 500 millones de kilos anuales en Cartagena, Murcia. No sé si hay alguien aquí de Cartagena, pero sabrá que en Alhama de Murcia hay una fábrica enorme que es propiedad de Sabic, que fabrica 500 millones de kilos de un estrógeno que se llama bisfenol A, que polimeriza muy bien y que hace los 2 plásticos más vendidos, el policarbonato de tus gafas y las resinas epoxi de estos suelos y de estas pinturas. Pues bien, la exposición ya ha ocurrido, nosotros, y ustedes tienen que saberlo, lo denunciamos la primera vez en el año 65 por el recubrimiento interior de las latas de conserva, y aún sigue estando ahí. Estos son, los saqué del otro día, los porcentajes de bisfenol A en las diferentes presentaciones de las latas de conserva, que es muy agradable porque ya no sabe el contenido de la lata los metales que se puedan disolver, pero que al fin y al cabo es una forma de exposición diaria que se consideraba hasta hace poco la más importante de bisfenol A vía alimentaria. ¿Quién sabe de la sala? Veo mucha gente joven, que los biberones con los que todos vosotros habéis sido alimentados están prohibidos en la Unión Europea. Todos los biberones que os hemos dado de niños
están prohibidos desde el 30 de junio del 2011, porque estaban hechos de policarbonato. Mala noticia. Y aplicando el principio de precaución, la Unión Europea decidió el 30 de junio del 2011 prohibirlos. Y le decimos, ¿y la responsabilidad de haberlos tenido en el mercado, sabiendo que bisfenol A, que es el compuesto que se libera a la leche cuando se calienta el biberón, es estrogénico? Pelillos a la mar. No ha pasado nada. No tenemos ninguna evidencia de que esto sea malo, porque ningún niño se ha muerto de repente después de tomarse un biberón de 250 mililitros. Como no se ha muerto, pues entonces es simplemente una sospecha razonable. Pues el 30 de junio se prohibieron todos los biberones de policarbonato en Europa y ahora son todos BPA free, libres de BPA. Vas a la farmacia, vas al supermercado y todo pone BPA libre o libre de BPA o BPA free. Y uno dice, ¿qué será eso del BPA? Pues el monómero del policarbonato que se conoce que es estrogénico desde el año 1936. Pero, hombre, hemos tardado unos poquitos años en darnos cuenta que eso podría ser un riesgo. Bien. La única manera que tenemos de distinguir actualmente el policarbonato es aprendiendo a leer los plásticos. Cogiendo la botella, aquí han tenido un detalle enorme los organizadores de poner el agua en cristal, que ya es de agradecer porque es dificilísimo encontrar botellas de cristal, pues buscar la botella y ver si dentro del triángulo de reciclado pone un 1, el material es el PET. Si pone un 2, el polietileno de alta densidad. El PVC tiene un 3, el 4, el polietileno de baja densidad, el polipropileno y el poliestireno 5 y 6, y desgraciadamente el policarbonato, que decía ser el mejor identificado, se llama otros. Si aparece un 7 es otros. Bien, pues esta es una de las formas de exposición a policarbonato más gloriosas. Las bombonas de 4 galones de agua que tienen una de las cosas peores que puede tener el plástico, su reutilización. No su reciclado, sino su reutilización. Esta bombona, si la habéis visto en los camiones que van de reparto y llega a la puerta de la oficina, pues cada vez están más gastadas porque se han utilizado una vez y otra vez y otra vez y se nos encuentra, como yo cada vez que vengo aquí al SAS, en la puerta de la Avenida de la Constitución, en la puerta de la Catedral de Sevilla, el camioncito de reparto con las bombonas a las 3 de la tarde del mes de agosto a 52 grados. Y digo, Dios, esas bombonas están extrayendo todo el monómero del policarbonato. Bueno, pero como no ha habido ningún funcionario que haya caído muerto por el momento, pues se sigue utilizando. ¿Quién sabe de la sala que el papel térmico está prohibido en Francia? Pues está prohibido desde el 2013. Porque 2 diputadas van a la Asamblea Nacional Francesa y le dicen a sus compañeros, habéis prohibido los biberones de policarbonato por la exposición de los niños a bisfenol A. La mayor fuente de exposición a bisfenol A actualmente son los papeles térmicos utilizados en las facturas de los supermercados, porque ni siquiera tiene un monómero, un polímero o un oligómero, sino que es directamente bisfenol A. Si abrís la cartera y sacáis un recibo de esos de la falda de Zara, que cuando vas a devolverla ya no pone nada porque hay un polvito blanco, ese es el bisfenol A. Y 2 diputadas van a la Asamblea Nacional Francesa y le piden a sus compañeros, está demostrado cómo se produce la absorción, por favor, tomar medidas inmediatas para evitar que cientos de miles de mujeres jóvenes en edad fértil con capacidad de preñarse estén expuestas diariamente a kilómetros de papel térmico como cajeras de los supermercados. Y dice un compañero, es verdad, y lo prohíben en Francia. Y dice Europa, ¿cómo lo va a hacer un país de forma unilateral? Haciéndolo. Ayer prohibió Francia uno de los pesticidas más potentes contra las abejas. No sé si habéis oído la historia de las abejas. Salvar nuestras abejas. Lo prohibió Francia gracias a la sentencia de un juez en Niza. Y se ha acogido la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, ANSES, a la sentencia del juez y ha dicho, el pesticida, en contra de nuestra opinión, fue aprobado por la Unión Europea y por la EFSA en julio del año 2017, en noviembre del 2017 se prohíbe en toda Europa, se prohíben en Francia. Y Europa dice, pues Francia se lo ha quitado de en medio. Bueno, pues lo mismo Francia ha obligado. Cuando yo fui al Ministerio a contar esto y a decirle a la Agencia Nacional Española cuándo lo iban a hacer, pierden, se ponen nerviosos y me traen un papel a los 2 días y me dice, en el 2020
Se prohíbe en España y digo, ¿y cuál es la razón para mantenerlo? Si es claramente una fuente de exposición. La única razón para mantenerlo es económica, para que alguien no vaya a perder un dinerillo si tenía los rollos en su casa. O será porque nos tenemos que comer los de los franceses. Pero si nuestros políticos estuvieran en lo que tienen que estar, esto sería una cuestión nacional. Evitar que miles de mujeres jóvenes en edad fértil sigan en el supermercado. Fui ayer al Mercadona y me encuentro a la señorita preñada en la caja. Y le digo, ¿qué está aquí? Dice, sí, estaba de reponedora, pero como estoy preñada me han traído aquí a la caja, mientras que me da el ticket. Le dice, Dios mío. Vale. Nosotros estudiamos durante años el bisfenol A de origen sanitario y nos interesó mucho el uso de las resinas epoxi en los empastes dentales. Y como no tenemos ratas ni ratones en el laboratorio, lo que tenemos son cohortes de niños. Esta es la cohorte INMA de 3.600 niños de Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Ribera del Ebro, Menorca, Valencia y Granada. Como hablaba hace un momentito con la doctora Cerrillo, que conoció en los primeros años de esta cohorte, se pusieron en el año 2002, se instaló la cohorte. Ya no son tan niños, tienen 15 años, pero siguen fidelizados y siguen dándonos orina y nos sirven para saber cómo van las cosas. Y les cuento esto, el 100% de los niños españoles de 4 años orinan todos los días bisfenol A. Cuando nosotros empezamos a describir las fuentes de exposición, alguien nos dijo, sí, pero el lixiviado es poco, la absorción es imposible, se elimina por heces y nadie está expuesto. Cuando le enseñamos que el 100% de los niños tienen 4,2 nanogramos mililitros de media todos los días de bisfenol A, le dijimos, esto no debería de haber ocurrido. Y nos dicen, pero estos valores son normales. Y le decimos, como me vuelva a repetir que mear plástico todos los días eso es normal, nos vemos en la calle. ¿Sabes cómo llaman a estos valores? Valores de referencia, de reference values. Le han quitado valores normales, porque no es aceptable que la gente tenga todos los días bisfenol A en orina. Pues la exposición ya ha ocurrido, se lo comentamos a Antonia Calafat, que actualmente es la directora del CDC de Atlanta, y nos dice, los 4,2 de España no son muy diferentes de los 3,7 microgramos litro o nanogramos mililitros que orinan los niños americanos en la encuesta de ambiente y alimentación, en Heinz. Y dice Antonia, lo que a mí me preocupa son los que orinan 946 nanogramos mililitros. Le decimos, Antonia, ¿quién orina 946 mililitros de bisfenol A? Dice estos. La mayor fuente de exposición a plástico no es la alimentación de la calle, son los hospitales. Se lo decimos al Carlos III y el año pasado nos dan, en enero del año pasado, un proyecto para investigar exposición a disruptores endocrinos en el medio hospitalario. Porque estos niños tienen una altísima labilidad, 800 gramos de carne, metidos en una cajita de policarbonato rica en bisfenol A. Hay más de 10 publicaciones de grupos de animales que estaban criados en cajitas de policarbonato retiradas por sus autores porque consideran que los grupos de animales pueden haber estado accidentalmente expuestos a bisfenol A. Y nosotros seguimos manteniendo en nuestros hospitales a los niños en cajitas de policarbonato, esperando que la Virgen de la Macarena o Fray Leopoldo o alguien muy milagroso los proteja. A ver, esto les interesa a ustedes mucho. Ya hemos empezado el estudio. Ya sabemos lo que mean y lo que no mean. ¿Saben qué comen esos niños? 800 gramos, 80 gramos todos los días de leche de madres donantes, del banco de leches. En los bancos de leche, por alguna intuición, definieron hace años que toda su línea iba a ser cristal. Y todo se maneja en cristal. Vale, muy bien, no hay bisfenoles. ¿Saben el único problemilla que hemos encontrado en las leches de estos niños? ¿Con que se alimentan estos niños? Que son riquísimas en cosméticos, que todo lo que la madre donante se está poniendo en los labios, en las cejas y en la cara o en la piel, está en la leche que está regalando. Y el primer mensaje que ya están dando los bancos de leche es: madres voluntarias, generosas, que dais leche, evitar la exposición química porque los cosméticos son un gran problema. Bueno, mientras que esto se resuelve, acordados que estos niños que pesan 800 gramos, comen todos los días 80 gramos. Es como si yo que peso 80, bueno, no lo diré, más de 80, comiera todos los días 8 kilos de comida.
relativamente la exposición de estos niños es tremendamente grande. Bueno, seguimos para adelante. Yo, para hablar de plástico, siempre me traigo el caso más... Este es el caso que le habría gustado a la Administración poder manejar. Es el cachalote de Castelldeferro. Castelldeferro es un pueblo de Granada, ¿de acuerdo? Está allí, aunque se llama Castelldeferro, es una pena, pero está en Granada. Y esto es el cachalote que hace 2 veranos paró en la playa. Y pasaba por allí un biólogo que le hizo la autopsia para ver por qué se había muerto el cachalote, porque decía la prensa, estos mamíferos marinos vienen a la playa a morirse. Bueno, el cachalote tenía 27 kilos de plástico de invernadero en la tripa. Esto es una indigestión de plástico y yo digo, bueno, si esto lo viera la Administración, diría, habría que prohibir los plásticos de invernadero, porque el pobre cachalote va con la boca abierta y se cree que los plásticos son calamares y acaba el día diciendo, ¿cómo me he puesto? Claro, esto y los peces y los microplásticos lo dejamos para otro día. Algunos plásticos en contacto con los alimentos pueden ser disruptores endocrinos y quiero fijarme fundamentalmente en los famosos perfluorados. No sé si conocen ustedes, si van al Corte Inglés, que están todas las sartenes bastardas en la planta baja y en un altar más elevado están las sartenes que valen 30 euros más y dicen, no PFOA. A ver, le cuento la historia. El compuesto químico más abundante en la sangre del americano medio en el año 2015 fueron los perfluorados. Cadenas de 60 carbonos con flúor que se llaman PFOS o PFOAs. Los perfluorados tienen su origen fundamentalmente en el recubrimiento de los utensilios de cocina. Esos perfluorados desde hace años se les conoce por los endocrinos, que ya hasta los propios endocrinos han entrado por vereda, los llaman obesógenos y contribuyen a la obesidad de quien los consume. Ya se sabe el mecanismo de diferenciación del adipocito, tiene propiedades maravillosas que podrían ser hasta farmacológicas, pues los obesógenos tienen su origen fundamentalmente en el recubrimiento. Como se dio la luz de alarma o la voz de alarma, algunos fabricantes dejaron de producir perfluorados o utilizarlos en los recubrimientos. Pues bien, no PFOA. Y pone 30 euros más, porque son para los entendidos, ¿no? Los demás seguimos comprando las sartenes normales porque no sabes por qué te vas a comprar una sartén que vale 30 euros más. Y yo digo siempre, ahora entiendo por qué las cajas de ahorro y los bancos regalan tantísimos juegos de sartenes. Se estarán quitando de en medio las clásicas antes de que llegue la Administración y diga, señores, no es de recibo mantener la exposición a perfluorados, puesto que están asociados con esto. Esta es la lista de obesógenos más reciente, en donde hay una serie de compuestos, sus mecanismos de acción, las capacidades que se le han descrito e incluso algunas descriptivas de cómo intervienen en el proceso de la obesidad. ¿Vale? Obesógenos. De hecho, los propios endocrinos han inventado una enfermedad nueva que se llama la diabesidad, la diabetes con obesidad. La exposición a talatos forma también parte de los plásticos. Ya saben ustedes que fue la primera vez que la Unión Europea aplicó el principio de precaución al prohibir la comercialización y venta y fabricación de chupetes, biberones, tetinas y mordedores que estuvieran ablandados con alguno de los talatos. Pues bien, los talatos tienen una exposición importantísima a partir de los cosméticos, pero no es motivo de esta charla, pero sí a través de cosas tan elementales como es la botellita de PET. Decidimos hace unos años, a raíz de esta publicación de la estrogenicidad del agua contenida en PET en el mercado alemán, con nuestra becaria Macarena, buena sevillana, vino, dijimos, sevillana, te vamos a encargar de esto, que es el trabajo más difícil. Y entonces compramos en el supermercado todas las aguas posibles que se podían encontrar en Granada, se hicieron los análisis y describimos en el año 2013 que el 80% de las aguas embotelladas en plástico en el mercado granadino, que debe ser como el sevillano, son estrogénicas y el 45% antiandrogénicas. Inmediatamente hubo un revuelo, nosotros pensábamos que eso iba a ser un problema nacional, nada, no se ha modificado nada y lo único que tuvimos fue un inside visit. Vino el lobby de los plásticos UK a visitarnos a ver qué es lo que estábamos diciendo.
Nos trajeron PET recién salido de la tolva, lo testamos, no era estrogénico y nos dijeron, sí, confiamos en sus resultados, pero probablemente no es debido al PET, el material mayoritario en la botella de agua, sino a alguno de los 600 aditivos que el fabricante de la botella puede haber utilizado. Que esa botellita que tienen los niños en el colegio y están haciendo clic, 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 puede tener 600 aditivos, por supuesto. Antiespumantes, antioxidantes. Estos son los aditivos que el fabricante puede o no haber utilizado para hacer la botella para contener agua o un líquido carbónico o un líquido que se estropea con la radiación ultravioleta o con el sol. Materiales añadidos en la formulación, no declarados, no conocidos y que al final, como nosotros hemos visto, pasan al agua y le dan propiedades milagrosas. Cuando nosotros lo publicamos esto la primera vez, el editor de la revista dijo, no hay que ser alarmistas, hay que ser prudentes en las conclusiones. Y nosotros añadimos, ¿y por qué no se es prudente evitando las exposiciones? Y el roto que pasaba por allí dijo esto, ¿no? Algunos compuestos o algunos alimentos pueden producir daño. Si le ocurre, haga como que no ha pasado nada para no alarmar a otros consumidores. Esa es siempre la respuesta. No vaya a crear alarma y no sea verdad. ¿Vale? Pues ahí nos hemos quedado. La lástima de todo este asunto, y ya va acabando el tema es que el propio señor que venía de Inglaterra a contarnos la bondad del PET, me dijo, como usted sabrá, yo no lo sabía, 1/3 de las botellas de PET del mercado europeo se reciclan en Oriente. Digo, no lo sabía. Dice, y vuelven a Europa como material reciclado. Y le pregunto inocentemente, ¿para hacer más botellas? Dice, no, viene como fibra para la hilatura. ¿Fibra para la hilatura? Dice, fabrics, yarn. Digo, ¿qué? Dice, sí, fibra para tejer, para hacer ropas. El poliéster. Digo, no jodas. ¿El poliéster es el PET? Dice, sí, si es laminal lo llamamos tereftalato polietilén, si es lineal en hilo lo llamamos poliéster. Yo que llevaba mi trajecillo que este de siempre, de dusting, saco la etiqueta y digo, 75% de poliéster. No me digas que estos son 4 botellas de Coca-Cola de 2 litros. Y me dice, muy posiblemente. Y entonces nos abre un mundo de textiles y nos dice, lo malo es que tu fibra ya viene con los aditivos. Digo, ¿qué aditivos tiene la fibra? Dice, polibromados, ¿se acuerdan? De los mismos que producen el daño en el tiroides. Polibromados para que no arda la ropa, perfluorados, los mismos de las sartenes para que vayas aquí a tomarte una tapa, te cae agua y dices, ¡ay, ni mancha! Ya las cosas ni manchan. Los perfluorados. Todos los metales prohibidos en pintura se mantienen en textiles para hacer el negro, el rojo, el verde. Alquilfenoles prohibidos por su alta contaminación ambiental y efectos sobre los peces se mantienen en la ropa porque no necesita plancha, iron free. Y lee uno la letra pequeña, se pone las gafas, lee la letra pequeña y dice, después de 10 lavados sí necesita plancha. Dice, entonces lo que le han añadido no es estructural, es un aditivo. Sí, porque con el agua se pierde. Talatos, tributilestaño, una serie importante de productos, muchos de ellos prohibidos, que son la composición de textiles. Me voy a mi departamento, siento a los 15 o 18 personas que hay allí y le digo, no se mueve nadie hasta que no encontremos el documento de Risk Assessment de textiles que se nos ha pasado. ¿Están preparados? No existe. No existe un documento europeo que se llame Evaluación del riesgo de los textiles. La gran preocupación de Europa y de slow fashion es qué está pasando con las fábricas descentralizadas de Europa en Indochina. Digo, bien, ¿qué está pasando con los textiles en Europa? No lo sabemos. Algunos papeles y cartones en contacto con los alimentos pueden ser disruptores endocrinos. Y me fijo fundamentalmente en lo que se llama fast food, gran cantidad de proteínas de origen animal, conservantes, colorantes y potenciadores, abundante cantidad de azúcares simples, estos saben ustedes más que yo, aporte bajo de fibras y un gran aporte calórico en la ingesta. A nosotros lo que nos interesa del fast food es el food packaging,
¿Dónde te presentan la comida? En papel, en cartón y en resinas epoxi, muchas de ellas recicladas. Hicimos, esto es la clave de lo que es Bistro, y compramos, lo hicimos hace ya 10 años, cajas de pizza usadas en España, Portugal, Bélgica e Italia, se analizaron y aquí estaba. Cada gramo de papel cartón utilizado en una caja de pizza equivale a 11,97 picomoles de estradiol. El papel reciclado es, y me permitan que diga la palabra, es una... ¿Puedo decir una mierda? Es una mierda. A ver, mi planteamiento es este. Quien recicla mierda obtiene mierda reciclada. Uno piensa que reciclando mierda, perdonad la palabra, ¿no?, iba a obtener flores. No, se obtiene lo mismo que ha reciclado, pero reciclado. Le mandamos una carta al ministerio diciendo, por favor, cambien el nombre al papel reciclado y le llamen pasta química apta para la impresión gráfica, porque nos lo han vendido como la panacea. Reciclado, papel, 500 años con nosotros, la mejor palabra del siglo XX, pues al final hemos visto que el papel reciclado es fundamentalmente lo que se está reciclando. ¿Saben quién se ha detectado como el gran contaminante en bisfenol A en el papel reciclado? El que junto con el papel reciclado se utiliza o se recicla papel térmico, que es puro bisfenol A. Y ahora ya está sobre la mesa de todas las organizaciones, la EFSA se lo tendrá que comer con papas, que la apuesta por el uso de materiales reciclados en contacto con los alimentos no era tan feliz como tú pensabas, porque está reciclando elementos claramente tóxicos. Y así están defendiéndose, tirando balones fuera para reajustar cada 6 meses el nivel de tolerancia al bisfenol A, que es un estrogénico desde el año 1936. Y no saben dónde colocarse. ¿Bien? Pues entonces ya sacamos el papel y cartón. Como es natural, los niños españoles nos han sacado de nuevo los colores en toda Europa. Son los que más talatos mean de toda Europa junto con los polacos. Nosotros lo habíamos publicado en la cohorte INMA y afortunadamente recientemente lo ha publicado también Argelia Castaño. Bien, por último, 5 minutos. Sí, 5 minutos, pesticidas. Esto es mucho más conocido. Nosotros nos interesan durante años los pesticidas, pero como trabajamos en pesticidas organoclorados persistentes, que nos han dado mucho juego, porque como son persistentes, seguimos midiéndolo y seguimos teniendo resultados, 50 años de tiempo de desaparición, pues nos da. Bien, pues siempre nos han dicho que es que, claro, estáis jugando con la reliquia de algo que ya fue prohibido en el año 84. Una nueva incorporación al laboratorio, le digo, por favor, hazme una revisión de cómo va esto de pesticidas, que me están diciendo de todos sitios que ya no es un problema y nosotros estamos en el siglo pasado. Y dice, pues mira, te voy a dar los datos. Eurostat, la estadística oficial europea. ¿Cómo es posible que si no se utilizan pesticidas en España, porque todos me dicen que ya estamos en la agricultura biológica integrada, sigamos siendo con 78.000 toneladas al año el país que más pesticidas consume de toda Europa? Digo, cuando me lo dicen, digo, lo comprarán pero no lo estarán usando. Vale. Y dice, sí, sí lo usan. Este es el consumo de fungicidas, los segundos después de Italia. Este es el consumo de herbicidas, acuérdense del glifosato, los terceros después de otros países. Y este es el ranking número 1 en insecticidas, el mayor uso de toda Europa. 78.000 toneladas de pesticidas, que se lo voy a decir, yo hacía mis cuentas. 78.000 toneladas entre 45 millones de habitantes, 200 gramos por persona. No. El 51% de las 78.000 toneladas se aplican en el 4,6% de la superficie de España. ¿Cómo? Sí, la mitad de lo que se compra se aplica en un 4%, donde se cultivan frutas, hortalizas y verduras. Digo, entonces esto no es una distribución democrática de la exposición. Dice, no, hay algunos sitios donde la gente se expone muy claramente. Esto es elegido desde el satélite Landsat, que dice Pedro Duque, el astronauta español, que es mentira que se vea la muralla china desde el satélite. No se ve, lo único que se ve del satélite hecho por lo humano es elegido, porque se ve un espejo de plástico. Muy bien, ahí ocurren exposiciones
importantes de tipo profesional. Esto lo enseño siempre porque es una visita pasando por los cerros de Úbeda, que es entre Granada y Albacete. Hay un tipo fumigando, y no sé si ven aquí que hay un tipo con una bandera. Lo fumigan, el avión hace un loop, él se mueve 20 metros y pone la bandera. Lo enseño a María José Sánchez en la escuela y me dice, si tú estás interesado en la exposición humana a compuestos pesticidas, este es tu hombre, busca a esta persona, ¿no? Porque si lo fumigan 10 veces todos los días, bueno, esa es la exposición laboral. La exposición laboral está ligada a algunas enfermedades, como es mayor probabilidad de muerte por cáncer, tumores cerebrales, cáncer gástrico, leucemia, linfoma no Hodgkin, próstata y testículo con respecto al resto de la población trabajadora, y desafortunadamente el cáncer de mama no está bien reflejado, puesto que los registros son de defunción y la actividad laboral de la mujer está mal reflejada. Pero me da pie a hacer la penúltima de las conclusiones, esta. Los riesgos de enfermedad, por ejemplo en este caso, muerte por cáncer gástrico en España, tampoco se distribuyen democráticamente. Probablemente los vallisoletanos sean muy parecidos genéticamente a los sevillanos y, sin embargo, tienen un enorme riesgo de morir rojo malo, verde bueno, de morir por cáncer gástrico. Estos son estudios despectivamente llamados por los epidemiólogos ecológicos, porque no son de causalidad, sino asociaciones temporoespaciales que lo mismo son una falacia. Bueno, el caso es que hay dos hipótesis para esto. La primera, que el suelo está contaminado por arsénico porque las tierras son ricas en arsénico. La segunda, de que estos señores comen ahumados, meten los salchichones en la chimenea. Vale. La clave de todo esto está resumida así, aquí. Gonzalo López Avente ha publicado el seguimiento, hombres, mujeres, 14 años. A ver, para la gente joven, en términos de predicción de enfermedad, acierta más el código postal que el código genético. Se lo digo otra vez. En términos de predicción de enfermedad, en cualquier análisis que hagan, y María José sabe mucho de esto, acierta más el código postal que el código genético. Y el empeño es gastarse el dinero del contribuyente en ver por qué este señor y yo somos diferentes genéticamente. Tío, si lo más importante es dónde vives, dónde comes, a qué te expones, cuál es tu nivel de vida y cuáles son tus costumbres o tus hábitos. Pues que sepan que el código genético no tiene nada. Bien, pasamos lo último. Nos interesa pesticidas en la dieta, fundamentalmente porque estos números de hace 7 años siguen manteniéndose. El 68% de los vegetales que comen los europeos no tiene ningún residuo. El 36% tiene alguno y el 3% tiene alguno por encima de los límites de seguridad. Me interesa mucho que presten atención cuando tengan ocasión a los fungicidas, puesto que se están convirtiendo en un gran problema de exposición pública y son antiandrógenos, la exposición de otros... Bien, y para concluir, la mayor fuente de exposición a compuestos orgánicos persistentes es probablemente la madre, porque es el mamífero más viejo que está en contacto con el niño. Y aquí, para las sustancias químicas, hay que tener en cuenta que la transmisión materno-infantil no solamente es de parecidos y de aspectos, sino también de la carga tóxica. La última diapositiva está aquí. El mercurio me lo dejo para otro día. Y es esta. Dice, penúltima diapositiva, 30 segundos. Dice un biólogo molecular de Alicante, muy serio, que publica en Science y Nature. En términos de práctica médica y siguiendo el principio de precaución, los médicos generales, los endocrinólogos, los pediatras y los obstetras deberían de empezar a dar recomendaciones frente a la exposición a disruptores endocrinos, fundamentalmente en los momentos más críticos de la vida, embarazo y lactancia. ¿Lo están haciendo? Ahora estamos por fin entrando con los endocrinos o con los pediatras de atención primaria para decirle que esto es una de sus obligaciones. Si no, hay que aplicar el principio de precaución. Cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias a pesar de que algunas evidencias o relaciones de causa y efecto no se hayan establecido en su totalidad. No podemos esperar a la demostración del daño. Simplemente con la demostración del efecto hay que ser cautos. Última diapositiva. Me invitan
Almería, esta la puedo decir por el pasillo. Y me dicen, ten mucho cuidado que hay un cruce muy peligroso. Me bajo del coche, esto es la Sierra de Gádor, stop a 150 metros, 70, 60, 50. Cuando voy por 40 se te cala el coche. Pero tiene todo el carácter que tiene que tener el principio de precaución, que es anticipatorio. No podemos consentir que la evaluación del riesgo siga basada en la demostración del daño. Hay que actuar anticipatoriamente por la experiencia previa que tenemos de situaciones similares. Gracias por su atención. Pues muchas gracias, doctor Olea, por su exposición. Ya auguramos que iba a ser impactante y sobre todo que no nos iba a dejar indiferente a nadie. Y creo que nadie se haya podido dar una cabezadita después de comer porque era imposible. De las voces, después de las voces. Cuando has comentado lo de las bombonas de agua en la consejería que llegan, me lo voy a pensar 2 veces cuando vaya la próxima vez, si tengo mucha sed o no, y me quiero jugar la vida porque... Pero a lo mejor es un plan contra las pensiones, ¿eh? En el momento determinado a largo plazo buscan algo. Queríamos abrir el turno de preguntas, va a ser muy poco tiempo, pero claro, hay que abrirlo. Sí, por favor. Hola, bueno, enhorabuena por la exposición. Es verdad que yo era la primera que pensaba, a ver si no me iba a dormir un poquito, pero nada, o sea, no me ha dado ni un poco de sueño. Con respecto al tema de los pesticidas, que parece que no termina de haber consenso y nosotros, imagino que la mayoría de personas aquí que pasen consulta, el grupo de alimentos que más recomendamos son frutas y verduras, ¿no? Si es cierto que se consume, o sea, que se utilizan tantos pesticidas en agricultura como ha enseñado en tu gráfica y demás, la solución es recomendar productos ecológicos. ¿Disminuiría eso realmente la exposición? ¿Se consideran disruptores, etcétera? Sí, es que es más fácil, es que no se oye bien de allí. La primera recomendación de las poquísimas que tenemos, porque tenemos una recomendación sobre disminuir el consumo de plástico, basar a cosméticos ecológicos, es, por supuesto, adherirse a cualquier sistema de producción agrícola que alguien te asegure que está utilizando menos compuestos químicos. ¿De acuerdo? Si ese es el ecólogo o el producto ecológico o el producto no tratado, perfecto, siempre será una buena reducción. Hay un trabajo de Chabela y de Fátima y del grupo de mi hermana que era precioso, ¿de acuerdo? Como todos estos trabajos ha pasado desapercibido, la revista era el primer cuartil, pero era adherencia a la dieta mediterránea y niveles de endosulfán en orina. Era lo mejor, quien más se adhería a la dieta mediterránea, más pesticidas meaba. Si no es selectivo, reduce y disminuye el consumo de unos alimentos para favorecer otros, en este caso verduras y frutas, y no es selectivo en la procedencia de esas verduras y frutas, resultaba que los más adheridos a la dieta mediterránea tenían mayor excreción de pesticidas, porque si haces una elección tendrás que asegurarte que el producto en el que estás basando tu alimentación tiene que ser de muy alta calidad. Y si hay alguien que te certifique y te dice que lo ecológico o lo orgánico tiene menos, pues te apuntas a eso. Es que el agua venía contaminada, también, vale, pero no tiene un tratamiento. Un tomate de Almería tiene 7 tratamientos sistémicos, sí o sí. A ver, no, un día hablaremos tú y yo. A ver. Nos trajimos a la última reunión de una reunión internacional a Antonia, no, la de José Luis Martínez Vidal, Garrido Frenich, bueno, química analítica de la universidad, de la compañía. Y entonces le dijimos, Antonia, hemos leído tu último paper de la transformación de los invernaderos en agricultura ecológica. Sí. Digo, ¿tú has visto lo que habéis publicado? Dice, sí, que ahora ya no se utiliza. ¿Pero tú has visto el análisis del suelo? 72.000 microgramos por gramo de tierra o por kilo de tierra de talatos. Dice, sí, probablemente de 40 años utilizando los plásticos están disueltos en la tierra. Digo, pero, ¿cómo se te puede escapar eso? Es decir, haces la reconversión y no te das cuenta que ya has contaminado el subsuelo y el suelo con los propios plásticos que has estado utilizando. Ojalá sea así. Ojalá, hablaremos. Bien, tenemos la posibilidad de una pregunta más. Sí.
Sí. Yo quería saber pues cuánto es necesario exponerse a eso, ¿no? Porque nos ha metido un poco el miedo en el cuerpo, y saber si realmente hace falta una exposición muy grande o con pequeña... No tenemos buenas medidas de exposición porque los compuestos químicos no persistentes van en base de la exposición diaria. Ayer tuvimos una reunión en Granada, vino de INMA, de Infancia y Medio Ambiente, vino un francés que sabe mucho de esto y nos habló de la variabilidad de las medidas en orina de muchos de estos compuestos que pueden ir de 1 a 100 dependiendo del minuto de recogida a la orina con respecto al momento de ingesta o la exposición del cosmético. Está claro que la medida de la exposición va a ser mucho más compleja que con los compuestos orgánicos persistentes que acumulados en tejido adiposo están ahí como una función depot. Bien, nos hizo varias propuestas de varias medidas durante varios días a la semana, un pool de orinas tomadas por el propio voluntario varios días a la semana y al final mezcladas, pero siempre va a ser mucho más difícil. La clave es que, aún midiendo bien la exposición, siempre nos va a quedar fuera cuál es el efecto combinado de varios productos actuando de forma conjunta en el mismo día. Es el cóctel. Y para eso la única clave es el desarrollo de biomarcadores de efecto combinado, biomarcadores de exposición estrogénica, pero no la medida individualizada de un compuesto químico. Podría ser, y darse las circunstancias de que la medida de un solo compuesto químico fuera un buen marcador del resto. ¿Sabes cuántos cosméticos utiliza una mujer española diariamente? 17. Dicen, no, imposible. Entonces empieza a hacer la cuenta, 18, sí, 17. Un hombre, 9. ¿De acuerdo? Cada uno con una media de 35 componentes. ¿Y quieren de verdad que siga pensando que la exposición al DDT es la clave para el cáncer de mama? No jodas. O me das valores de exposiciones universales o de exposiciones en conjunto, o no hay manera de resolver el asunto. Como no tenemos manera de resolver el asunto, lo único que hay que hacer es ser cauto y disminuir las exposiciones y decir, como dice la compañera, adherirse a sistemas donde te aseguren que la exposición es menor. Pues nada, doctor Olea, muchas gracias por su charla tan interesante. Andamos cortísimos de tiempo, nos hemos sobrepasado. Y solamente decir que gracias de nuevo por alertar, explicar, informar, hacernos pensar y hacernos pasar un buen rato. Gracias.